Bienvenidos nueva vez a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. De grato placer recibir al diputado José Horacio de Alianza País para en esta noche hacer un conversatorio con él de cosas importantes, de política, de su desarrollo, porque José Horacio verdaderamente ha llegado con un rating de audiencia a sus funciones legislativas como pocos legisladores en República Dominicana. Gracias por estar aquí, José Horacio. Gracias a ti, el placer es mío. La verdad que era un compromiso pendiente y que por fin me alegro de poder estar esta noche aquí compartiendo en la hora 22. ¿Cómo no? ¿Cómo no? José Horacio, eres bastante joven, 32 años, diputado de Alianza País. ¿Cuándo tú inicias en política? Bueno, muy joven. Yo inicié en política, la primera vez que yo me involucré en política como tal, yo recuerdo haciendo campaña a los 12 años. Y recuerdo que fui por primera vez a votar acompañando a mi papá en el año 96 y yo tenía solo 7 años, Perdón, casi 8. ¿A quién tú le hacías campaña en ese entonces? Dilo. Sí, no, en ese momento yo le hacía campaña a Minú Tavares Mirabal. Yo recuerdo con 12 años participando aquí en la circunscripción 1, que es la que yo represento, en los diferentes recorridos de los diferentes barrios de la circunscripción, apoyándola. Y yo desde niño me gustaba mucho, pero ya como adulto joven, de manera formal, me involucré por primera vez en un movimiento político por allá por el año 2012, o sea que hace como 9 años. Yo estaba saliendo de la universidad y me involucré en un movimiento de jóvenes que se llamaba Proyecto Zurdo en esa época. Ahí nos juntábamos a debatir ideas. Zurdo con Z. Con Z, Proyecto ¿Y Zurdo. por qué zurdo? Bueno, porque estaba un poco de tendencia hacia la izquierda, debatir ideas, pero era un movimiento en el que nosotros sobre todo nos reuníamos a leer textos de estudios políticos. Y bueno, comenzamos, recuerdo, a debatir unos posibles estatutos de una organización. Eso fue como un proyecto que sirvió de aprendizaje. Luego yo participé en otro movimiento que se llamó, un poquito ya con gente de más experiencia, que se llamó Camina RD, donde participó mucha gente también de los movimientos sociales, de diferentes espacios de la sociedad que se articulaban trabajando diferentes temas. Habían comunicadores también en ese movimiento de Camina RD, hasta que finalmente doy el paso hacia la fundación de Opción Democrática, que fue el partido presidido por Minú Tavares Mirabal cuando ella renuncia del PLD, y yo fui miembro fundador de ese partido, fui su primer secretario de organización, yo estuve en ese equipo gestor, y luego cuando alcanza el reconocimiento electoral por parte de la Junta Central Electoral en el año 2018, yo fui electo su secretario general del partido, y en ese momento yo era el secretario general más joven de un partido político en el país, con 30 años, y luego entonces más adelante se da la fusión entre Opción Democrática y Alianza País, y desde esa nueva plataforma, de esa nueva Alianza País, producto de la fusión con Opción Democrática, yo lanzo la candidatura a diputado. Bien, entonces ya siendo miembro de Alianza País, logras la curul, un diputado con muchísima votación aquí en la circunscripción 1 de la capital, el más votado de esa circunscripción. Tu vida política está ya definida. Entonces quiero saber, perteneciendo a tu partido Alianza País, esa organización que la conocemos durante muchos años, fue fundada en 2011, 2010 por don Guillermo Moreno, ¿cuál es en el momento el posicionamiento de mantenimiento político de Alianza País, aunque estamos en un año no electoral, pero los partidos siempre se están preparando? Claro. Bueno, Alianza País está trabajando con un plan político nacional que aprobó la Comisión Política, de la que yo formo parte, en crecer y en fortalecerse y en convertirse en una opción de poder. Nosotros estamos trabajando para convertirnos en una nueva mayoría política en el país. Yo creo que eso nos distingue del resto de esa larga lista de partidos políticos en el país, que a veces la gente dice, bueno, que hay demasiados partidos, no debería haber tanto partido. La mayoría de esos partidos no tienen vocación de poder. Son muchos casos partidos que se forman para tratar de ser bisagras, con vocación de ser bisagras, de en todo caso llegar al poder, pero como muletilla de otro partido más grande. No, Alianza País trabaja para ser una opción de poder, para convertirse en una nueva mayoría política, y en eso estamos concentrados. Tenemos por primera vez desde su crecimiento, desde su fundación en el año 2011, Alianza País ha experimentado un crecimiento sostenido en cada elección. Sacamos por primera vez un diputado en el año 2016 y ahora en el 2020 por primera vez tenemos un bloque de diputados.
Para el 2024 estamos trabajando en fortalecer ese bloque, en ampliarlo, en ganar representación también municipal, en ir a los gobiernos locales a diferenciarnos de esa política tradicional, haciendo buena política que pueda atraer la mirada de un electorado desencantado de las viejas y malas prácticas políticas y que nosotros podamos conectar con esa ciudadanía, demostrándole que se puede ir a los espacios de toma de decisión a tomar decisiones que vayan en beneficio de lo colectivo, del bien común. Y en eso estamos trabajando. Sí, Alianza País es uno de los partidos que más respeto tiene en el ámbito político nacional, en la sociedad. Basta decir de la imagen que siempre ha fomentado su presidente, el doctor Guillermo Moreno. En cuanto a crecimiento, José Horacio, discrepo algo de lo que acabas de decir, porque verdaderamente ustedes en el 2012 obtuvieron 62,000 votos con el doctor Guillermo Moreno como candidato. Un crecimiento porque él había sido candidato de otra organización en 2008. En 2016 ustedes llegan a 80 y tantos mil votos. Sin embargo, en este último proceso se quedaron alrededor de 40,000 votos, o sea, ahí decreció la votación. Hay que tomar en cuenta la coyuntura y el escenario. Primero, la participación en estas últimas elecciones bajó considerablemente en comparación con los procesos anteriores, y eso tiene que ver de alguna manera con el escenario que estábamos viviendo, la pandemia. Y además, era la primera vez, hubo una coyuntura que sí, que tuvo un impacto en el que la candidatura presidencial digamos, decreció. Pero cuando analizamos el resultado del desempeño electoral como partido, avanzamos en el sentido de, como yo decía, que por primera vez tenemos ahora un bloque de diputados. Somos 2 diputados, según el reglamento de la Cámara, ya podemos acceder a un bloque, lo que nos permite tener presencia en la comisión coordinadora de la Cámara y participar de las decisiones dentro de ese tan importante órgano del Estado. Por lo tanto, yo pienso que nosotros como partido avanzamos en el capital político y en la representación política que tenemos los poderes del Estado. Ustedes, Alianza País, no son proclives a alianzas políticas y en la práctica han dado resultados. Ese aislamiento táctico es posible que sea interesante, mucho más con los preceptos que ustedes predican, con los cuales yo estoy en la mayoría de acuerdo, pero verdaderamente esta es una sociedad sui generis que hay que saber en algunos momentos adaptarse a circunstancias, tener amistades quizás coyunturales, pero ustedes no son amigos de alianzas políticas. Sí, bueno, yo creo que en las elecciones pasadas demostramos lo contrario, que no tenemos vocación de soledad, y nosotros hicimos alianzas tácticas en diferentes niveles con candidatos que entendíamos que reunían las condiciones éticas, morales, de trayectoria para poder apoyar. Y nosotros, por ejemplo, llevamos en nuestra boleta de Alianza País a Farideh Raful como candidata a senadora también, y aportamos una cantidad considerable de votos a ese triunfo. Apoyamos... A Farideh la llevaste tú, estoy seguro. Bueno, pero ella fue en la boleta de Alianza País formalmente. Y, por ejemplo, apoyamos la candidatura a senador de Eduardo Estrella en la provincia de Santiago, porque entendíamos que incluso con algunas matices de diferencias ideológicas, entendemos que es una persona, un político serio, un político con una trayectoria limpia y que nos sentíamos cómodos en apoyar, a pesar de que pudiéramos encontrar puntos en los que no nos podamos poner de acuerdo. Un político obligatoriamente tiene que ser serio para pasar el examen, o puede ser práctico y también pasar el examen. Bueno, en Alianza País ese es un filtro importante, el tema de la pulcritud, y no vamos a decir que no pudieran darse caso en que se cuele alguien que no sea tan serio, pero entonces tiene que haber una consecuencia, y esa es la diferencia de Alianza País quizá con otras organizaciones. Apoyamos la candidatura senatorial de Antonio Taveras, que ganó por el PRM y que fue impulsada por el PRM, y nosotros también la apoyamos. Uno de los senadores de mayor votación en el país. Así es. Porcentualmente hablando. Y que está haciendo un gran trabajo. Y también, no quiero dejar de mencionarlo, en esas alianzas estratégicas tenemos una vicealcaldesa en un municipio muy importante como lo es Santo Domingo Este. La vicealcaldesa del municipio de Santo Domingo Este es una compañera de Alianza País, miembro de la Comisión Política Nacional, y eso fue también un paso de avance, digamos, producto de esas alianzas estratégicas. Pero tampoco hacemos alianzas ciegas. Decir, ok, apoyamos todos los candidatos que tú lleves y nosotros hacer un filtro de cuál es la trayectoria de ese candidato y qué se puede esperar de él. ¿Qué tipo de oposición ustedes tienen establecido hacer en estos momentos? Yo creo que sobre todo Alianza País hace una posición ideológica. Nosotros hay temas que simplemente no apoyamos porque ideológicamente sentimos que no forman parte de lo que son nuestra definición.
a veces, últimamente, a mí me sorprende ver cómo asumir posiciones con carácter ideológico está quizás siendo atacado, cuando yo creo que a la política dominicana le ha hecho mucha falta eso, defender ideas. Porque ¿qué significa tener una definición ideológica? Que nosotros participamos en la política defendiendo ideas en las que creemos, no buscando prebendas ni buscando un beneficio personal, sino que nosotros creemos en estas ideas, nosotros creemos en un Estado social y democrático de derecho, garantes de los derechos humanos. Entonces nosotros, esas son las ideas que nosotros, desde por ejemplo nuestra política legislativa, vamos a defender. Recientemente se han discutido diversas leyes que nosotros no tenemos que ni siquiera esperar a que nos bajen líneas, porque nuestra afinidad en términos de las ideas que compartimos, que son las que nos llevaron a militar en este partido político que se llama Alianza País, nos dan la respuesta sobre cómo tenemos que votar sobre los diferentes temas. Y yo creo que esa es la oposición. Yo creo que es una oposición crítica, pero es una oposición también razonable, de que nosotros podemos celebrar y apoyar lo que consideramos correcto. Ahora vamos a ser firmes en aquellas posiciones que entendemos que son tendentes a favorecer a un grupo determinado y no a las grandes mayorías. Este gobierno, de acuerdo a la óptica que ustedes tienen como opositores, ¿tiene luces? Claro, sobre todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la justicia. Y esa ha sido una bandera de Alianza País. La lucha por una justicia independiente, por un gobierno honesto. Tú abogabas mucho por un ministerio público independiente. Y eso tenemos ahora que formalizarlo a nivel de la Constitución de la República. Yo aspiro a eso. Que no se quede simplemente en la voluntad de un presidente, sino que se den pasos firmes hacia que ningún presidente pueda controlar al procurador de turno. Entonces yo creo que sí, que hay luces que destacar. En estos momentos la Cámara de Diputados ha aprobado el Código Penal sin las causales. Háblame de esa situación. Bueno, usted habrá visto que nosotros hemos sido, en eso sí hemos llevado la voz cantante, de que entendemos que tenemos que aprobar un Código Penal moderno que sea garante de los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Dominicana, respetando las creencias de cada quien. Precisamente por eso que el Código permita que cada quien viva y actúe acorde con sus propias creencias, valores y principios, sin tener que imponer los del vecino a otra persona que quizás no profesa esos principios, esos valores. El Código Penal debe reconocer, en lo que tiene que ver con las causales, derechos fundamentales que una mujer no pierde por encontrarse en estado de embarazo o una niña. Pero está eximido esa parte de las causales en la aprobación que ustedes han hecho. No se incluyeron las causales, exacto, eso lamentablemente. es lo que exacto, quedaron fuera, quedaron excluidas. Exacto. Nosotros abogábamos ¿Le por quita modernidad eso al código? Claro, nuevo? Totalmente. Porque obliga a una niña de 9 años que fue violada quizá por su padre o por su padrastro a parir, aún su familia entienda que no debe continuar con un embarazo. Yo creo que esa debe ser una decisión personal de esa madre, de esa niña, junto a su familia, porque es una tragedia familiar, que además agregarle la imposición de que si decide una cosa, llevarla a la cárcel, me parece autoritario. Esa situación de las causales, por las que tanto has abogado, ¿cómo piensas que se debe retomar? Porque ahora mismo se han quedado las prácticas legales normales que hemos estado viviendo durante todo el tiempo, y esa innovación que resultaba de haber aplicado ese método de incluir 3 causales, pues ahora hay un limbo. ¿Qué batalla, qué trabajo se va a hacer para ustedes retomarlo quizás en una ley especial o en una ley normal? Bueno, todavía el código no se ha convertido en ley. El Senado tiene que sancionarlo y está apoderado del código. Yo espero que los senadores y las senadoras se aboquen a escuchar a la gente. Si escucharan testimonios como lo que nosotros los diputados escuchamos en las vistas públicas de una madre con una hija de 15 años que con apenas 4 semanas de gestación es diagnosticada de leucemia, y que esa madre ve desesperada como ningún médico puede ni iniciarle el tratamiento para poder salvar su vida de la leucemia, porque se encuentra en estado de embarazo, pero tampoco se atreve a desembarazarla porque puede ir preso el médico que lo haga. Y en esa situación de desesperación,
una madre tener que ver cómo su hija de 15 años muere porque ningún médico se atreve a intervenirla, ni para salvar, ni para darle el tratamiento que necesita, ni para desembarazarla porque no está en ese momento preparada para poder ser madre. Y ver cómo de manera impotente ella pierde la vida de su hija y por supuesto también de un nieto que quizá ella hubiera podido tener en un futuro si le salvaba la vida a su hija. Yo vi las lágrimas en los ojos de muchos colegas cuando esta madre, llamada Isaura, fue a las vistas públicas a contar su testimonio. Esa era su única hija. Sin embargo, la decisión de ellos fue en otro sentido. Fue contraria. Por eso yo lo que espero es que los senadores puedan escuchar estos testimonios y sensibilizarse. Porque aquí no se está hablando de abrir para quien quiera aborto, no. Aquí se está hablando de causales específicas que ponen en peligro la vida de una niña o de una mujer. Y no se está obligando a que aborte, se le está pidiendo que le permitan que ella decida con recomendación de sus médicos y con el acompañamiento de su familia. Lo que nosotros estábamos proponiendo era aprobar un código con carácter de humanidad que no imponga, que no convierta en criminal a una niña o una madre en una encrucijada que no le deseamos a nadie, porque en ese caso quizá ella hasta aquí hubiera querido tener su hijo, pero la realidad le dice, tú tienes una leucemia, si no te iniciamos un tratamiento de quimioterapia, tú vas a morir y vas a morir con el fruto en tu vientre también. Esas brechas son las que estamos pidiendo. La República Dominicana es uno de apenas 6 países en el mundo donde mantiene la penalización absoluta del aborto. Entre esos 6 países está Haití también, que no es un buen reflejo en el que la República Dominicana se quiera ver. Está Honduras, que esta semana su Tribunal Constitucional acaba de pedir aprobar una sentencia llamando a que se aprueben causales, porque si no se viola los derechos de las mujeres que están en la Constitución de Honduras. O sea que cada vez son menos los países en esa lista y la República Dominicana no se puede mantener en ese ostracismo y en ese atraso por grupos eminentemente religiosos que tienen el derecho a promover que nadie aborte, pero que no pueden imponérselo con el peso de la ley a los demás en estas circunstancias específicas. Esos razonamientos que tú haces son muy válidos, encienden la sensibilidad del más insensible, yo los comparto. Ahora bien, tu optimismo en cuanto a lo que puede suceder, contrario a lo demostrado en la Cámara de Diputados, que ocurre en el Senado, no sé cómo lo mantienes. Es un optimismo que hay que elogiarlo, pero a mi modo de ver, yo pienso, supongo y preveo que en el Senado sucederá lo mismo que acaba de suceder respecto a las 3 causales en la Cámara de Diputados, José Horacio. Yo soy reincidente en la esperanza y por eso no me canso y por eso mantengo esa actitud positiva. Creo que no podría hacer política si no lo fuera, pero yo también apuesto a que en caso de que el Senado no obtempere, en la buena fe del presidente de la República, que también llegará a sus manos ese código y tiene la facultad constitucional de observarlo, como lo han hecho los últimos 2 expresidentes de la República. Personalmente, él tiene una posición bastante definida respecto a eso, que concuerda prácticamente con lo que tú has mencionado, con tu postura. Así es. Venimos en breve, después de estos comerciales, con José Horacio, diputado de aquí del Distrito Nacional, de los más votados, un diputado popular. Venimos en breve. Bien, mencionábamos en el pasado segmento Código Penal. Había partes que tú decías que necesitabas o se necesita un Código Penal moderno. Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿consideras que se ajusta a nuestras necesidades? Bueno, el código es muy amplio y toca muchos aspectos. Y es difícil hacer una evaluación cuando hay puntos que marcan un retroceso. Por ejemplo, se alertó luego que se aprobó en primera lectura de baches, pifias que pasaron con relación al tema de la corrupción. Y en la Comisión de Justicia, de la que yo formo parte, eso se mejoró, se fortaleció, se detalló mejor para que no pueda nadie tener una brecha para
disfrutar de impunidad o de penas más bajitas de las que correspondían. Entonces se estableció una escala, dependiendo del monto o la gravedad del acto de corrupción, una escala de penas que puede iniciar temprano, pero si el monto en base al cual se afectó el patrimonio público no es tan alto y que va aumentando según la gravedad de los hechos. Y eso se pudo corregir en parte por el empoderamiento de la ciudadanía y por unos medios de comunicación, hacedores de opinión pública como usted, que salieron a alertar sobre esa situación. A última hora yo creo que vino el mayor retroceso, que tuvo que ver con una serie de enmiendas que no fueron aprobadas en la comisión, que no habían sido previamente debatidas, reflexionadas. Al otro día de ustedes aprobarlo en primera lectura ya había 11 peticiones de reconsideraciones. Sí, pero todas esas peticiones se enviaron a la Comisión de Justicia para que la Comisión de Justicia las estudie una por una. Y la Comisión de Justicia hizo un trabajo que se extendió un poco porque luego pasó el brote de COVID dentro de la Cámara. Yo mismo estuve afectado y creo que cuatro integrantes de la Comisión de Justicia también. Pero cada una de esas enmiendas se discutieron, se aprobaron, se consultaron organizaciones que trabajan estos temas, asesores que apoyaron a la comisión, expertos en derecho penal y en derecho constitucional. Y finalmente se rindió un nuevo informe. Pero luego ese informe en el Pleno ya, que en el Pleno no hay esa oportunidad de ponderar a profundidad o reflexionar sobre los temas, se agregaron una serie de enmiendas que afectaron la protección en materia de discriminación en sentido general que tiene cualquier persona. Y además se puntualmente excluyeron en diferentes artículos protección para el tema relacionado a la dignidad humana, que tiene que ver con el tipo penal de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que fue mutilado como una manera de dar luz verde a la posible materialización de esos delitos sin un régimen de consecuencias o garantizando su impunidad. Lo mismo con la discriminación. Y esto contradice los compromisos internacionales que la República Dominicana en el ejercicio de su soberanía ha asumido con la firma de tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado, que nos obligan a incorporar en nuestra legislación interna esta protección en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de la dignidad humana, el derecho a la igualdad y la no discriminación. Nosotros por eso alertamos cuando vimos eso, espérense, eso no puede pasar. Nosotros no fuimos a proponerlo, eso estaba en el código que se propuso, eso estaba en el código que se aprobó en primera lectura y en el informe que envía la Comisión de Justicia en segunda lectura. Y de última hora uno ve que lo quieren mutilar y entonces nosotros llamamos la voz de alerta y esperamos también que el Senado se haga eco de eso para que pueda corregirlo. Bien, nosotros somos un país de menos de 50.000 kilómetros cuadrados. Tenemos más de 150 diputados, incluyéndote a ti. 190, para ser exactos. Ya vamos para 200 en 2 o 3 días. Tenemos 31 senadores. 32. Abogabas, 32 sí, porque hay que contar Distrito Nacional. Abogabas en tus postulados antes de ser diputado por la implementación de un sistema unicameral, o sea, fundir en una sola Cámara lo que es el Senado de la República y la Cámara de Diputados. ¿Continúas con esa intención, con ese pensamiento y por qué? Muy interesante. Sí, ese fue uno de los temas que más promoví. Y yo creo que eso tiene que ser el resultado de un gran acuerdo político y social. Yo creo que eso hay que consultar incluso a la ciudadanía, al pueblo, qué piensa, porque estamos hablando de la estructura del Estado. Yo sobre todo promoví esa propuesta porque entiendo que la Cámara de Senadores, por su... Perdón, cuando dices consultar al pueblo, ¿estarías hablando de qué? ¿De un referéndum? Podría ser, esa es una modalidad y de hecho ahora yo presido la comisión de la Cámara de Diputados que está estudiando el proyecto de ley de referéndum. ¿Y dentro de cuántos años? No, eso no puede esperar mucho. O sea, y a mí me ha sorprendido que esa idea tiene mucho más simpatizantes dentro del Congreso de lo que yo imaginaba. O sea, me encuentro muchos diputados que simpatizan con esa idea. Pero ¿por qué sobre todo? Primero, la bicameralidad es algo que responde a otras realidades de otros países. Eso nace en Inglaterra, donde había la Cámara de los Lores, que eran las personas con títulos nobiliarios, familias de la realeza y vinculados a la realeza, y luego la Cámara de los Comunes, que eran los plebeyos, el pueblo común. Aquí la propia Constitución incluso prohíbe distinciones de esa naturaleza, de títulos nobiliarios o de realeza. Aquí todos somos ciudadanos con igualdad de derechos. Entonces, por eso se llamaba Cámara Alta, porque ahí estaban los integrantes de la realeza, y la Cámara Baja, porque ahí estaban los plebeyos del pueblo.
Por eso esa distinción de alta y baja. Que es un error denominarlo así. O sea, Yo no creo es que es un error, para mí es utilizarlo. incorrecto. Esa tradición viene de Inglaterra, por eso mismo. Es baja porque ahí están los plebeyos y es alta porque ahí está la realeza. Aquí no hay esa distinción, los senadores son Un senador es igual que un diputado. igual que un diputado, con las mismas atribuciones. Entonces, buscar que haya una sola Cámara, desde tu punto de vista, no se enfoca básicamente en la cantidad, sino en el sistema. También hay muchos legisladores. Yo creo que Porque perfectamente no es República- el asunto de la cantidad. Son muchas cosas. O sea, por un lado está la cantidad. Yo creo que perfectamente la Cámara pudiera ser hasta más eficiente con mucho menos legisladores de lo que tiene. Y se Pero podría tu hacer. motivación no es la cantidad. Eso es parte, porque yo creo que hay muchos argumentos que van en esa dirección. Uno es la cantidad, otro es el costo y por último es la naturaleza de la que responde. Los otros países que tienen sistemas bicamerales son también estados federados. Eso ayuda a mantener la cohesión social de esos estados. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes estados muy disímiles, pero que unos tienen población muy populosa y otros son pequeños pero grandes en territorio. Yeah. Ese sistema bicameral permite mantener la cohesión de un estado tan grande, tan diverso, por ejemplo, que tú no puedes comparar California, que tiene un gran territorio y una gran población, con estados quizá más conservadores, como, qué sé yo, Alabama, que tiene una población mucho más pequeña y con un pensamiento muy distinto al de la población de California. Entonces, ¿qué pasa? Esa bicameralidad te ayuda a mantener la cohesión, porque mientras en una Cámara están representados el pueblo americano según la proporción de la población que tenga cada estado, ¿qué pasa? En la otra Cámara, que es la de senadores, es en igualdad de condiciones. ¿Qué le garantiza eso? Que los habitantes de un estado no se sientan gobernados por las ideas de personas de otro estado que no les representan esas ideas. Yeah. Entonces el Senado permite mantener esa cohesión y esa unidad nacional. La República Dominicana no tiene ese riesgo, porque aquí no hay el miedo de que Samaná quiera independizarse del resto del país, porque el resto del país tiene ideas que son muy diferentes a las de Samaná. ¿Okay? Aquí esa unidad nacional no corre riesgo. ¿Entiendes? Por lo tanto, no tiene sentido tener un sistema bicameral. Y por último, otro argumento muy fuerte para mí es que por la forma de escogencia, el Senado es muy antidemocrático. Y eso ha afectado en un momento a un partido o a otro. En un momento afectó al PLD, en otro momento afectó al PRD cuando no se había dividido entre PRD y PLD. Te pongo el ejemplo del 2010. En el 2010, que habían elecciones separadas congresuales, el PRD a nivel nacional sacó más del 40% de los votos y no sacó un solo senador. O sea, un partido que recibió el 40% de los votos del pueblo a nivel nacional no tenía una voz en un órgano de 32 para elegir, por ejemplo, la Junta Central Electoral. Ni un voto, ni una voz. Entonces, y el 40% de la población lo quiso. Entonces, pero eso afectó al contrario al PLD en el 2002. En el 2002, el PLD sacó a nivel nacional cerca del 35% de los votos. Es un tercio de la población votó por ese partido. Y solamente tenía uno de 32 senadores. Quiere decir que mientras tenía el 35% de los votos a nivel nacional, nada más tenía el 3% de los votos en el Senado. Entonces tú dices, hay una disparidad muy antidemocrática que hace, eso no pasa en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados la representación que tienen los partidos es muy proporcional a los votos que sacan a nivel nacional porque se eligen en demarcaciones plurinominales. Al ser en demarcaciones uninominales el Senado, quizás esto es muy técnico y complejo, pero hace para mí que el Senado pueda convertirse en un órgano muy antidemocrático que no representa realmente la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, con lo que tú dices, yo no soy muy inteligente, pero me quedo con la impresión de que vamos a tener que esperar un tiempo lejos todavía para que por lo menos tú empieces con ese proyecto de tratar de unificar los dos. Bueno, porque a mí me agrada, me gusta la idea, pero no te veo con la intención. No, no es falta de intención, es que nosotros tenemos 2 diputados de 190. Y para impulsar eso requiere apoyo no solamente de la bancada mayoritaria del PRM, eso requeriría del apoyo también del PLD. En 8 meses, tú has logrado aprobaciones ahí, sí, que es digno, o uno quisiera creer que es de un partido mayoritario. Sí. O sea que eso no es óbice. Sí. Pero nosotros en este programa ya estamos allanando el camino para esa idea, porque estamos haciendo la reflexión que hace que la gente diga, pero es verdad, ¿y por qué tenemos un sistema bicameral? Yo le doy seguimiento a las cosas y tengo el teléfono de Nicole. Ah, perfecto. No, esa es una idea que sigue vigente y que nosotros entendemos que o hay que bien convertir el Congreso Dominicano en un unicameral, o bien, si se mantiene bicameral, cambiar la forma de elección de los integrantes del Senado para que su composición pueda resultar más democrática que lo que resulta con el método de elección actual. Bien, algo actual, el salario mínimo de las empresas privadas
en el día de ayer. Fue modificado, se va a hacer en 2 partes. Eso no fue de dominio quizás público, pero el asunto es que desde aquí hasta febrero hay modificaciones en las 4 categorizaciones de empresas en República Dominicana. Ese resultado que se logró ayer sobre el salario mínimo, ¿cuál es la opinión de Alianza País o de José Horacio? Bueno, era impostergable. Alianza País, de hecho, hace unas semanas, a través de nuestro presidente Guillermo Moreno, habíamos fijado posición reclamando la necesidad de un aumento salarial. Y eso tiene que ser progresivo, y eso yo espero que no se quede en febrero. Este mes se reportó que la canasta básica familiar aumentó hasta los 38,000 pesos mensuales. Ya. Como una familia, hay empresas que tienen, las microempresas, un salario mínimo que ahora se eleva a 11,000 pesos. Eso es casi un tercio de un salario de la canasta básica familiar. Quiere decir que incluso una familia que tenga 2 personas adultas trabajando con ese salario mínimo todavía no completan esa canasta básica familiar. Yo pienso que esa tiene que ser la meta. Sabemos que eso es algo que no se logra de un día para otro, sabemos que eso requiere de políticas públicas articuladas en más de un sentido, pero yo pienso que nosotros tenemos que seguir trabajando y establecer cuál es la meta que queremos. Nosotros queremos un país con una vida digna, asegurada para todos los trabajadores, pues nosotros tenemos que ver que la meta es que el mínimo que debe ganar una persona para poder vivir y solventar y sostener una familia al mes es el de 38,000 pesos mensuales que alcanzó la canasta básica. Y nosotros tenemos que ver cómo nos planificamos y trazamos una ruta que nos permita llegar hasta allá. El mínimo que nosotros, para mí, debería haber es que un salario mínimo no pueda ser el mínimo de todos, porque al final, cuando tú tienes diferentes escalas de salario mínimo, el salario mínimo es el más bajito de los mínimos, ese es el que cuenta. En otros países no hay ese escalafón de donde tú tienes que 13 salarios mínimos. Al final el mínimo es el mínimo de todos esos. Yo pienso que nosotros tenemos que trazar una meta como país y un acuerdo político, social, de todos los sectores, para que ningún salario pueda ser inferior a por lo menos el 50% de la canasta básica familiar, que si anda por los 38,000 pesos, estamos hablando de que ningún salario, el inferior, debería ser inferior a 19,000 pesos. ¿Para qué? Para que 2 personas adultas que formen parte de un hogar puedan cubrir eso. Y ese sería un punto de partida, porque entonces, ¿qué tú haces cuando una madre soltera o otra familia que no tienen 2 personas adultas que puedan trabajar? Pero yo pienso que esa es la meta que tenemos que visualizar y hacer un acuerdo de toda la clase política y de todo el sector, de todos los sectores de la sociedad para encaminarnos hacia esa dirección. Bien, algo que no podemos abstraernos es lo que hemos vivido durante el último año y medio, que es la pandemia sanitaria. Aquí en República Dominicana ha habido medidas de restricción, incluyendo toque de queda. Si fuese Alianza País quien dirigiera los destinos del país, ¿estarían ustedes de acuerdo, tú como representante de ellos, con las medidas que se han venido tomando, toque de queda en determinadas horas, restricciones, apertura de comercios gradualmente? Las medidas que se han venido tomando, ¿cómo las evalúan? Hay aciertos y yo creo que también ha habido desaciertos. Yo pienso que otra de las luces que se pueden destacar de este gobierno ha sido el tema de la vacunación. Eso nosotros tenemos que destacarlo, felicitarlo, lo hemos hecho. Y el proceso de vacunación ha transcurrido de manera organizada, masiva y ordenada. Entonces yo pienso que eso es algo y quiero aprovechar esta audiencia para invitar a que quien todavía no haya acudido a algún centro de vacunación, acuda a hacerlo. En la explanada frontal del Congreso Nacional, en el caso de que ustedes vivan en la capital, hay un centro de vacunación que normalmente no tiene largas filas, normalmente fluye con mucha rapidez y están disponibles primera y segunda dosis e incluso quienes opten por una tercera dosis también está disponible. Si quiero aprovechar para hacer esa invitación. En el caso personal tuyo, en cuanto a vacunación. Yo tengo la primera y la segunda dosis, sí. Ya. ¿Te quedas ahí o cruzas a una tercera? Bueno, ya iremos viendo. Yo realmente me puse la semana pasada la segunda dosis porque luego de haberme puesto la primera me dio el COVID. Entonces tuve que esperar. ¿Cómo te fue con el 30 COVID? días. Por suerte no tuve síntomas muy graves. Tuve 2 o 3 días tumbado con fiebre, pero por suerte, gracias a Dios, todo bien. Y entonces tuve que esperar 30 días más de lo que me tocaba para la segunda dosis. Me la puse la semana pasada. Y ahí iremos viendo. Yo pienso que cada quien tiene que decidir, pero lo importante es que confiemos en el trabajo de la ciencia, confiemos en las organizaciones, en las autoridades de salud pública que han hecho un trabajo extraordinario para poner a disposición de todo el pueblo las vacunas. Pero sí, yo creo que también ha habido desaciertos, y esos desaciertos tienen que ver sobre todo con el manejo de determinadas medidas. Nosotros hemos exigido que se fiscalice el manejo de las autoridades
llamadas a hacer cumplir las medidas, porque no puede ser que se cometan abusos contra la ciudadanía, atropellos, violaciones a derechos humanos, que hemos visto que en el afán de hacer cumplir con las medidas se agrava y que no se justifica que se maneje de esa manera. El mes de marzo fue muerto a tiros un hombre por parte de agentes de la Policía Nacional en Santiago porque violaba el toque de queda. Pero la razón de ser del toque de queda es proteger la vida. Entonces no se justifica que por hacerlo cumplir se pierdan vidas. Entre otros escenarios, en el Pleno de la Cámara de Diputados proyectaron videos de una manera agresiva que incluso estaban haciendo cumplir medidas de manera arbitraria de negocios que no estaban necesariamente violando las medidas porque eran negocios de alimentación y que estaban cumpliendo con el delivery y que de manera arbitraria la policía los apresaba. Y nosotros hemos hecho un llamado para que se tomen medidas que impidan esos abusos. Y también hemos exigido desde el Pleno que no hay justificación para restringir la libertad de circulación, que sí hace sentido que se restrinja la libertad de reunión y determinadas actividades comerciales que fomentan o son proclives a la propagación del virus. Pero la libre circulación no, per se, no es un ente contaminante. No es un contaminante. Un vector. Y por eso nosotros estamos haciendo un llamado de que la libre circulación no debe seguir siendo restringida y que debe haber libre circulación, que sí se adopten medidas para restringir determinadas actividades comerciales o actividades, pueden ser de carácter cultural, que pueden sí poner en peligro la salud pública, y el horario de actividades comerciales, pero no la libre circulación, y entendemos que ya no hay justificación para que se siga restringiendo esa libre circulación. Muy bien, vamos a la pausa final para retornar con los minutos que nos quedan de esta hora 22 con José Horacio, el diputado que fue muy votado. Bien, el gobierno tiene una política de combatir la corrupción administrativa. Hemos visto que el Ministerio Público tiene encausado cuatro grupos que han tenido sus nombres, cada grupo con aspectos de referencias marinas, y el último ha sido Medusa. La política de anticorrupción del gobierno dominicano, ¿cómo la evalúas? Bueno, decía antes que, ¿verdad?, esa se puede identificar como una de las luces, pero escribía hace una semana, yo leí en la prensa Inés Aispun un artículo con el que yo me identifiqué mucho, que decía una frase: para evaluar la lucha contra la corrupción, lo importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Han iniciado muchos procesos, eso manda un buen mensaje, pero lo importante es cómo terminan esos procesos, porque ahí vamos a poder evaluar que se hizo un trabajo de investigación serio, que se armaron buenos expedientes, que se reunieron las pruebas necesarias y que realmente tenemos un Ministerio Público que, además de independiente, es eficiente en poder conseguir condenas para combatir la impunidad. Así que yo pienso que esa evaluación tiene que ser permanente y no podemos ya darla por cerrada. Arrancó bien, que siga así, o sea, eso nosotros lo celebramos, pero tenemos que mantenernos evaluando para ver y confirmar que esos casos que iniciaron terminen en buen puerto haciéndose justicia. ¿Confías en que el Poder Judicial estará a la altura de manejar equitativamente esos casos? Bueno, yo hago una apuesta que sí, pero si no lo hace, tiene una ciudadanía activa, despierta, vigilante, que ya ha demostrado que en República Dominicana hay una ciudadanía empoderada y que si no, la justicia no está a la altura de esas expectativas que tiene la ciudadanía, pues la ciudadanía sabe dónde está la Plaza de la Bandera y dónde está el Parque Independencia para salir a marchar, a vestirse de verde si se tiene que vestir de nuevo, reclamando fin a la corrupción y fin a la impunidad. Así que yo creo que eso es lo importante, yo creo mucho en eso, en tener una ciudadanía empoderada, consciente, crítica, que esté observando lo que los políticos estamos haciendo y que esté llamándonos la atención cuando nos equivocamos, porque eso, al final nadie es perfecto y ninguna persona lo es, no importa el lado del tablero en el que se encuentre, sea desde la sociedad civil, desde
o desde el Estado. Y lo importante es que nosotros podamos revisarnos incluso sobre nuestros propios pasos y asegurarnos de que, bueno, nos están viendo, tenemos que cumplir con las expectativas que se tienen. Para mí lo peor para una democracia es una ciudadanía apática, que no está pendiente, que no vigila, que no supervisa y que le da lo mismo. Lo que me gusta mucho ver es, sobre todo de mi generación, es que ha despertado. Yo pienso que el mejor ejemplo fue lo que pasó luego de la suspensión de las elecciones en la Plaza de la Bandera, que la juventud salió y dijo, no, espérense, nosotros estamos aquí y somos defensores de la democracia y vamos a salir a defender nuestros derechos. Yo creo importantísimo que eso se mantenga, que eso se profundice. Y esas reacciones de la sociedad siempre van ligadas a una motivación, quizás en el fondo de algunos, política. Pueden haber políticos que se quieran montar en esa ola y tratar de sacarle provecho político, electoral a eso. Pero cuando es genuino, eso se siente, eso no hay forma de controlarlo. Cuando ese sentimiento es genuino, es auténtico, lo fue el movimiento Marcha Verde, sobre todo en sus inicios, y ahí, por más que se trató de desacreditar, de decir que tenía fines políticos, había un sentimiento genuino de la ciudadanía que le dio el éxito a esas marchas. ¿Usted vestiste de verde? Claro, yo estuve en la primera Marcha Verde, para mí eso fue un día histórico y recuerdo incluso en esa Marcha del Millón, ya luego que se dieron varias, cuando íbamos por la avenida Bolívar y llegamos a la Jiménez Moya bajando hacia el frente del Congreso y yo ver ese mar de verde, incluso bajo la lluvia, que me acuerdo que estaba lloviendo, a mí se me aguaron los ojos de un sentimiento patriótico. Yo sentí, aquí hay futuro, aquí hay patria, aquí el pueblo despertó y eso para mí es uno de los sentimientos más bellos que yo he experimentado. Y yo espero que cada vez que sea necesario, porque la justicia falle, porque los poderes públicos fallen, esa ciudadanía de nuevo salga y reclame en las calles. Yo pienso que ahí reside la esperanza del pueblo para que los gobernantes gobiernen o gobernemos bien, porque ahora me toca. Hablando de derechos, hablando de protestar, el pasado fin de semana las cercanías, el frente del Congreso Nacional fue escenario de una marcha, de una protesta, de una concentración de los representantes de grupos LGBT. ¿Tu opinión al respecto? Yo creo eso mismo, que es importante que todo el mundo se exprese y la comunidad LGBT fue víctima en la aprobación en segunda lectura del Código Penal de una clara exclusión, una exclusión que iba dirigida únicamente hacia ese segmento de la sociedad que forma parte de este país y que no puede ser excluido. Por eso yo en ese caso levanté mi voz. O sea, todas las enmiendas que se aprobaron en esa segunda lectura iban dirigidas a generar un marco legal que permita fomentar la hostilidad hacia ese sector de la sociedad, que es diverso. Y la República ¿Quién fomentaba eso? ¿Quién fomentó eso? Bueno, ¿Qué sector? Un grupo de diputados que yo pienso que tienen una afinidad religiosa. ¿De un solo partido o de distintos partidos? No, de distintos partidos. De distintos partidos y que tienen en común una posición ultraconservadora de recorte de derechos. Y yo pienso que nosotros tenemos que reconocer que la sociedad dominicana es una sociedad diversa y es una sociedad plural y que al momento de aprobar las leyes, nosotros no podemos nada más aprobar leyes para un segmento de la sociedad, nosotros tenemos que aprobar leyes para toda la sociedad, nos guste o no, como las decisiones de vida y cómo es cada quien. Aunque no nos guste, nosotros tenemos que aprobar leyes que le protejan a cada quien y por eso esa exclusión yo creo que justificaba esa protesta y ojalá ese reclamo que se reflejó en el Congreso el pasado domingo pueda ser escuchado por los senadores. Y dentro de esa aprobación o no discriminación de derechos, si se presentase aquí la oportunidad, como en otras ocasiones se ha mencionado solamente, de abrirse legalmente y aprobar el matrimonio de personas de un mismo sexo, ¿tienes una posición definida? Mira, yo pienso que eso es algo que tiene que surgir con el tiempo. Y yo pienso que eventualmente se dará. Cada vez... ¿Que surja o que se apruebe? Bueno, que surja la demanda, porque uno no ve que esa demanda haya surgido. Ahora, se ha mencionado. Se ha mencionado, pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Cada vez es más amplia la lista de países que se suman al reconocimiento de igualdad de derechos para todo el mundo. Y yo en lo particular creo que cuando esa propuesta llegue la apoyaré. Y creo que tú no puedes decir que una persona tiene menos derechos que otra por su orientación sexual. Entonces, es una cuestión de tiempo. No puede ser que una pareja, simplemente porque sea del mismo sexo, tenga menos derechos, por ejemplo, a la seguridad social, a poder ingresar a la seguridad social a su pareja, a poder
cuando muere, recibir la proporción que le corresponde de los bienes, simplemente porque son del mismo sexo. Eso es un trato diferenciado de la ley que yo entiendo que es discriminatorio. Ahora bien, uno habla de eso y es objeto de ataques, o sea, hay que esperar. Por eso yo digo mucho que es el tiempo que permitirá crear las condiciones que le permitan a todo el mundo entender que es una cuestión de igualdad y de no discriminación y de respetar a cada quien como es. Por eso cuando esa propuesta llegue, bueno, pues contará con nuestro apoyo, pero también soy consciente de que nos hace falta madurar mucho como sociedad para llegar a ese nivel. Hay otro aspecto de la vida legislativa que en estos tiempos ha tomado mucho realce o ha continuado su realce, y es la decisión de los gobiernos de tener una política de endeudamiento permanente y en ascenso. En estos momentos ustedes han sido opuestos a la decisión del actual gobierno de reiteradamente facilitar por vía congresual o solicitar de que se aprueben préstamos nuevos. El más reciente es un préstamo de 39 millones que ustedes en Alianza País, tú particularmente desde la Cámara de Diputados, manifestaste tu voz de oposición en cierto modo al respecto. Sí, esa ha sido una posición que hemos asumido como Alianza País y somos coherentes. Teníamos una posición hace un año y la seguimos teniendo ahora. El ritmo de endeudamiento es preocupante para la salud de la economía dominicana. A largo plazo puede ser catastrófico las consecuencias de este ritmo de endeudamiento. Somos conscientes de que hay un momento de crisis, que hay un momento de recesión económica. Estos préstamos estaban contemplados entre los ingresos que se aprobaron en el presupuesto general del Estado para el año 2021, pero quiero recordar que Alianza País no votó por ese presupuesto precisamente porque estaba financiado en una medida desproporcional en base a endeudamiento, y estábamos en contra de eso, y por eso estamos en contra de este nuevo préstamo que estaba en agenda en esta semana, pero que quedó sobre la mesa y lo más probable es que se conozca la próxima semana, que lleva ya el informe favorable de la Comisión de Hacienda por 39 millones de dólares adicionales. ¿Para qué? Para eficientizar el sistema energético en el país. Pero ¿cuánto? Eso uno siente que el tema energético es un barril sin fondo. ¿Cuánto no se ha invertido y se le ha dedicado y nos hemos endeudado para solucionar el tema energético y todavía seguimos con este problema? O sea, yo pienso que ha habido una falta de gerencia, de visión, un camino equivocado de cuál es la solución al problema, y eso tiene que abordarse. Nosotros tenemos que discutir en este país cuál va a ser la solución a ese problema. Nosotros tenemos que diversificar la matriz energética, nosotros tenemos que apostar a energía limpia, a energía renovable, alternativa, para disminuir nuestra dependencia a hidrocarburos que tienen que ser importados. Eso tiene un impacto también en los ecosistemas para nosotros poder contribuir, aportar nuestro granito de arena a nivel mundial en el detenimiento del calentamiento global, que tiene un impacto sobre la República Dominicana, que es uno de los países del mundo más vulnerables al cambio climático. Todo eso forma parte de esa visión de país que nosotros como Alianza País tenemos, y no hemos votado hasta ahora por ninguno de los préstamos que han pasado por la Cámara de Diputados. Somos conscientes de que tenemos que identificar nuevas fuentes de financiamiento, pero también tenemos que pensar en la salud de la economía a mediano y largo plazo. Bien, para despedirte, sencillamente me gustaría saber si como político te consideras revolucionario o innovador. Yo me considero progresista. Yo creo en una sociedad que cada vez pueda ampliar y garantizar los derechos. Yo creo que la política debe servir para buscar la felicidad colectiva de cada quien. Cualquier medida que nosotros tomemos tiene que tener ese objetivo, garantizar derechos, y con derechos garantizados, garantizar la felicidad de todo el pueblo, de todo el mundo, sin excepción. Bien, señores, hemos tenido hoy a José Horacio, el diputado que fue bien votado, bien votado. Gracias, José Horacio, por venir a la hora 22. Muchísimas gracias, muy contento y espero que se repita, estoy a la orden. Desde luego, desde luego. Unicameral el sistema, ¿de acuerdo? Bien. Señores, gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.